radica en la forma como se identifican los elementos. Recordemos que decíamos que en todo proyecto debemos tener incluidos unos elementos básicos para poder administrarlos, que son las actividades. Debemos tener claro las líneas de precedencia, es decir, saber cuándo una actividad empieza y cuándo termina, y tener unos tiempos. Eso tienen en común las dos técnicas que vamos a trabajar. En términos generales, entonces decimos que la técnica del CPM o el modelo de la ruta crítica tiene tiempos definidos, tiempos completamente definidos. Es decir, sabemos cuánto dura exactamente la actividad, mientras que PER los tiempos son inciertos. Por lo tanto, acá se dice que el concepto es probabilístico. Aquí vamos a recordar hoy algunos elementos básicos también de la estadística, sobre todo una de las funciones de distribución más importantes que hay, que es la distribución normal, que nos permite determinar ciertas probabilidades en unas características que hay. Bueno, entonces con el ejercicio anterior, voy a plantearlo acá. Decíamos que lo primero que debemos hacer, y terminó el resumen, una vez tengamos las actividades, la precedencia y los tiempos, pues debemos construir la red del proyecto. Se debe construir la red del proyecto y esa red del proyecto me va a permitir estimar unos tiempos, estimar los tiempos. Tenemos básicamente 4 tipos de tiempos dentro de estas técnicas. Uno que son tiempos de inicio temprano, y si hay inicios tempranos hay finalización temprana. Es decir, estos son los tiempos normales. Si yo inicio mi proyecto en las condiciones que tengo, debo terminarlas en las condiciones que espero. Entonces, tiempo de inicio temprano, finalización temprano. Pero muchas veces, por diferentes motivos, y siempre hay que considerarlo, debemos aplazar el inicio de unas actividades. Entonces, decimos que hay unos inicios tardíos y ver si se mueve el inicio, igual se espera que la finalización se mueva. Entonces hay finalización tardía. Esos son los 4 tipos de tiempos que necesitamos identificar. De esos, finalmente, vamos a considerar 2 tiempos que son los inicios tempranos y los inicios tardíos, porque estos son los que finalmente me determinarán algo que se llama la holgura. La holgura dentro del proyecto. Holgura de una actividad, como el nombre lo indica, la holgura lo que me dice es en qué espacio me puedo mover, cuánto tiempo le puedo dar a una actividad, si puedo retrasarla o no puedo retrasarla. Y teniendo la holgura, definimos finalmente lo que se llama la ruta crítica. Pues el objetivo de todo este tema de administración de proyectos siempre es hallar la ruta crítica, sin importar el método que usemos, PER o CPM. Ese es el objetivo fundamental de la unidad de administración de proyectos. Y recuerden que estamos considerando solo las actividades con su tiempo, pero en tiempo, digamos, en la práctica, esta administración de proyectos incluye muchas más cosas. Si yo tengo una actividad, conozco cuál actividad debo hacer primero para poder continuar con la otra y conozco con los tiempos, en la práctica realmente con los proyectos deberíamos tener en cuenta otros elementos como son los costos. Esos costos pues, son los que me dicen finalmente si
¿es conveniente o no es conveniente en determinados momentos retrasar un proyecto o adelantarlo? Podemos también pensar en adelantarlo. ¿Cómo se adelanta o se atrasa un proyecto? Pues para adelantar un proyecto lo que necesitamos es tener más recursos. Digamos, si estamos hablando de mano de obra, entonces, pues mientras se pueda se mete más mano de obra, pero tiene mayores costos. Entonces, adelantar un proyecto implica aumentar costos. Siempre es conveniente que ustedes miren si la relación costo-beneficio justifica o no justifica una actividad. Les he dicho desde el comienzo, empezamos con investigación de operaciones, que son herramientas cuantitativas que nos permiten o nos dan un indicio sobre cómo tomar decisiones, pero no quiere decir que sea camisa de fuerza, es simplemente tener unos elementos de referencia que nos da más tranquilidad para tomar la decisión. Pero si en determinados momentos, por experiencia, consideramos que lo que nos está dando estas técnicas no es conveniente, pues tomamos la decisión ya más a criterio propio. Pero eso, recuerde, lo va dando la experiencia. Entonces, además de los costos, pues decimos que hay recursos. Y dentro de esos recursos, pues están los recursos humanos y todo lo que tenga que ver con equipos, maquinaria, herramientas. Todo eso hay que considerarlo en un proyecto. Hay herramientas, software, que permite hacer todo esto que nosotros estamos haciendo y mucho más cuando los proyectos son muy grandes. Y es una recomendación que le haría yo a todos los profesionales que tengan que ver con administración. Desafortunadamente, esta herramienta la he visto que la usan muy bien los ingenieros civiles, no tanto los administradores, pero debería ser una herramienta que deben trabajar y es una herramienta que se llama MS Project. Realmente es el nombre de esto, MS Project. Es un software de administración de proyectos. Como todo el software, finalmente esto está bajo ambiente Windows. Es muy amigable porque pues, conocemos el ambiente Windows que trae las pestañas, que trae las herramientas, que trae sus barras. El resto es conocer un poquito la sintaxis de lo que estamos hablando para poder entender y poder elaborar Project. Pero Project le facilita incluso toda la parte de costos, toda la parte de recursos, toda la parte contable. Desde acá lo puede hacer todo. Entonces imagínese usted un proyecto que tenga, no sé, hablemos de los megaproyectos del país, el Tuango, Túnel de la Línea, que pueden tener 2.000, 3.000 empleados, entre obreros, ingenieros de todas las categorías, y usted tenga que hacer nóminas, tenga que distribuir recursos, asignar cuadrillas para trabajo, pues manualmente ya no es posible. Ya no se trata de sentarme con una libreta y un lapicero y empezar a organizarnos en esa magnitud de esos proyectos. Necesita tener unos recursos que le facilite la visión de eso. Recuerde que no hay mucho tiempo de sentarnos a pensar y a tomar una decisión. Es una de los elementos que tanto les he insistido, es que en la práctica ustedes tienen que armarse de herramientas, que la parte operacional no sea el dolor de cabeza, que es lo que pasa ahora en la parte académica. Estamos aprendiendo unas técnicas, entonces pues el dolor de cabeza acá sé que es la parte operativa. Pero en la práctica están estas herramientas que me facilitan todo ese camino. Entonces le dedicamos más tiempo al análisis. Bueno, a ver qué más se me queda por acá pendiente dentro del resumen. No. Teniendo eso, entonces vamos a mirar el ejercicio que tenían pendiente para ver cómo les fue. Ya cada uno, yo ahí he estado revisando algunos, pero quiero que lo revisemos acá entre todos entonces podamos determinar. Tenemos este proyecto que habla de 9 actividades, de la A hasta la I.
Aquí está la descripción de la actividad. En los ejercicios que he hecho no hice la descripción, pero esto es lo que realmente necesitamos hacer. Desagregar claramente las actividades y marcar esta línea de precedencia. En este ejercicio nos está planteando que hay una actividad A y una actividad B que inician al mismo tiempo. Mire que no tienen predecesora. Quiere decir que sus tiempos son 0. Entonces aquí está la actividad A y la actividad B. Son dos actividades, voy a ir marcándoles lo que estoy mostrando ahí. La actividad A y la actividad B. Son las dos primeras actividades que aparecen acá. Como no tienen predecesoras, su tiempo inicial, recuerde que aquí estamos diciendo los tiempos de inicio temprano y aquí abajo estamos diciendo los tiempos de inicio tardíos. Este es inicio tardío, era LS. Perdón, temprano, acá abajo los LS. Los tiempos de inicio tardíos. Entonces 0 por ser actividades que inician. Hagámoslo acá. Inicio temprano. Y necesitamos tener entonces calcular su terminación temprano. Bueno. Debemos definirle a cada uno sus tiempos. Entonces vemos que la actividad A tiene una duración, despliego un poquito, una duración de 5. Este es el tiempo, digamos, semanas, días, años, horas, todo depende del tipo de actividad. También aquí es importante lo siguiente. En los ejercicios he procurado que sean valores enteros para efectos de cálculos, pero dependiendo de la unidad de tiempo que estemos usando, pues es conveniente o no usar decimales. Por ejemplo, si la unidad de tiempo fuera el año, pues los decimales son pertinentes porque 0,2 años representa más de como 2 meses. Entonces, sí es un tiempo considerable, pero si la unidad de tiempo es el día, pues 0,2 o 2 décimas del día son horitas que posiblemente no representen mucho dentro del proyecto. Entonces, esto se puede hacer con enteros y con decimales. Todos los ejercicios que estamos haciendo los estamos haciendo con enteros. Tenemos una costumbre normal de redondear todo, pero esos redondeos nos lleva a ratos a grandes diferencias que posiblemente no sean convenientes en la toma de decisiones. Por ejemplo, si aquí estoy usando decimales y los costos de las actividades son muy altas, pues no es conveniente redondear a números enteros. Entre más precisión haya con los decimales, mejor voy a tener esos elementos de costo. Entonces ese es, digamos, un paréntesis dentro de la forma como se ha estructurado estos proyectos y la técnica que está usando. Bueno, entonces definimos las actividades con sus tiempos y su predecesora. Ya dijimos que A y B no tienen predecesora, por lo tanto sus inicios son de 0. Y definimos los tiempos. A tiene una duración de 5, hablemos de semanas, 5 semanas. B tiene una duración de 6 semanas. Les dije que les iba a ir marcando ahí donde estoy definiendo. Como son actividades de inicio, entonces tiempo de inicio temprano, 0. Ahora, miremos la actividad C. La actividad C me dice que está posterior a A, C, D y E. Hay 3 actividades que están esperando que A termine para poder empezar. Entonces tenemos la actividad C, la actividad D y la actividad E. Esperando que A termine. Mire que la línea de precedencia va de A a C, a D y a E. Una vez termine A, entonces puedo empezar esta. Luego busco recuerda que primero estoy trazando
los nodos con sus líneas de precedencia y después me dedico a hacer los tiempos de inicio temprano e inicio tardío. Entonces ya tenemos C, D y E que necesitaba tener A para poderlo haber terminado A para poder empezar las actividades. Me dice que la actividad F necesita haber terminado E. Después de E viene la actividad F. Ahí estoy marcando la línea de precedencia. Para la actividad G necesito haber terminado ya las dos actividades D y F. Entonces voy y miro dónde está G. Aquí está la actividad G. Y para G veo que ya terminé D. Aquí viene la línea de precedencia. Y F aquí viene su línea de precedencia. Listo. Vamos a mirar qué pasa con la actividad H. La actividad H me dice que debo haber terminado B y C. Entonces, la actividad H, identifico dónde está y debo haber terminado la actividad B, que viene desde el inicio del proyecto, y la actividad C, que es predecesora de la actividad A. Y finalmente, tenemos la actividad I. Y la actividad I me dice que la puedo iniciar tan pronto haya terminado G y H. Entonces vamos y miramos la actividad I. La inicio tan pronto haya terminado G y H. Ya están las líneas de precedencia. Es lo primero que miramos. Y esto es lo que ustedes deben tener dentro del proyecto. Les decía también que aquí prima un poquito, digamos, la estética. No todos tenemos las mismas habilidades. Y en la parte gráfica hay unos que son muy detallistas, otros que tienen un sentido de la estética, digamos, de distribuir bien los objetos. Otros no tenemos tanta habilidad, entonces vamos trazando eso de cualquier forma. Y no es que no se pueda, sí es posible, pero lo que se trata con estos gráficos es de hacer los gráficos lo más limpios posibles. Cuando digo lo más limpios posibles, es evitar al máximo los cruces de línea. Por eso yo moví acá B a la parte superior para que no se me cruzara con ninguno. Pero no quiere decir que no se pueda cruzar. Hay momentos que es imposible que no se crucen. Pero es más desde el punto de vista del sentido estético. Entonces, para que vayan desarrollando una vez esas habilidades, un gráfico limpio da tranquilidad para leerlo, para interpretarlo y no genera tanta confusión. Un gráfico que represente muchos cruces nos puede generar cierta confusión. Entonces ese es también un llamado que les hago para que vayan organizando algunas metodologías de trabajo que les permita mostrar sus cosas con mayor claridad. Sé que no es posible para todos, porque cada uno tenemos nuestro estilo y eso va marcando el estilo de trabajo también, la personalidad y las habilidades que tengamos. Bueno, definidas líneas de precedencia, entonces eso lo debemos tener claro. Empezamos a mirar los tiempos. Y dijimos que hacemos primero un recorrido de izquierda a derecha en el sentido de la lectura. Entonces aquí, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a empezar con las actividades. Dijimos que la actividad A tiene una duración de 5 semanas, que su tiempo de inicio temprano es 0 porque es actividad inicial. Pasa lo mismo con B, es una actividad que no tiene predecesora, entonces su tiempo de inicio temprano es 0. Como tiene una duración de 6 semanas, vamos a hallar la finalización temprana. ¿Cómo se halla esa finalización temprana? Simplemente sumándole al inicio temprano la duración de la actividad. Aquí tengo un error, esto es 6. Aquí tengo un error que ya vi. No era 5, sino 6 y esto me empieza a modificar. Bueno, creo que no hay mucho problema ahí. 0,6. Le estoy sumando al inicio temprano la duración de la actividad. Lo mismo pasaría aquí abajo.
A tiene una duración de 5 semanas, empieza en 0, le sumo 5, me da 5. Mire que trato de organizar las actividades por columnas, las que estén paralelas, que me vayan quedando en la misma columna. ¿Por qué razón? Si yo necesitara asignar recursos, por decir que estamos en un proyecto de ingeniería y necesito asignar personal a cada una de las actividades, pues esto me permite saber cuándo puedo compartir personal entre actividades o cuándo necesito tener personal independiente, por decir cuadrillas de trabajo diferentes. Si son paralelas, posiblemente no me dé oportunidad de compartirlas, sino que cada actividad debe debe tener su propio recurso. Lo que pasa, por ejemplo, con cierta maquinaria, que la maquinaria debe tener asignado su operario y no puede uno estar con 3 máquinas al tiempo, por ejemplo. Entonces, cada maquinaria debe tener asignado su operario. Ahí están, si están las 3 al tiempo, pues, cada uno tendrá su operario. Bueno, entonces haciendo el recorrido de izquierda a derecha, de acuerdo a las líneas de precedencia, entonces miramos con el tiempo de inicio de finalización tardío de la actividad, se lo trasladamos a los tiempos de inicio de las actividades que le siguen. En este caso, como A termina en la semana 5 y C, D y L siguen a esa actividad, entonces los tiempos de inicio son 5. Y vuelve y suma. 5 más 4, 9, me da acá. 5 más 3, 8. 5 más 1, 6. Entonces ya tengo mi segunda columna identificado. Voy de izquierda a derecha, quiere decir los tiempos superiores, los tiempos de inicio temprano y los tiempos de finalización temprano. Entonces ya tengo hasta E. Miremos F. F viene inmediatamente después de haber terminado E. Como el tiempo de finalización temprano de E es 6, se lo traslado a F como tiempo de inicio. Hago la suma, 6 más 4, 10. Y ahí ya tenemos entonces el tiempo de finalización temprano para F. Miro las siguientes actividades G. Aquí G tiene un caso especial y H tiene un caso especial, es que tiene 2 líneas de precedencia. En el caso de G, tiene la línea de precedencia de F y la línea de precedencia de D. ¿Qué tiempo voy a trasladarle como tiempo de inicio temprano? Voy a considerar el mayor de los tiempos que encuentre. Mire que aquí D tiene 8, F tiene 10. Entre los dos traslado el mayor tiempo. En este caso 10 para G. Y vuelvo y hago la suma para hallar el tiempo de finalización temprano. Pasa lo mismo con H. Miremos H. H tiene una línea de precedencia que es C y una línea de precedencia que viene de B. Miremos los tiempos de finalización temprano. B tiene tiempo de finalización temprano 6 y C tiene tiempo de finalización temprano 9. Traslado el mayor de los dos tiempos. Trasladé 9 y continúo con mi suma. 9 más 12, 21. Finalmente, viene la actividad I, que también tiene 2 líneas de precedencia. Vemos ahí. Entonces, 21 y 24, le traslado el mayor de los tiempos. 24. Y al hacer aquí la suma, aquí hay un error. Este es 24, este que es W18, calculo acá. Más la duración de la actividad, que es de 2 semanas. Bueno. Ahí tenemos entonces el recorrido que se hizo de izquierda a derecha. En la parte superior de los nodos. Recuerde que les decía que los nodos también se presentan. Normalmente los paquetes que se trabajan presentan nodos circulares. Yo no lo hago acá porque para poder trabajar en Excel, digamos que es más fácil. Pero en los paquetes normalmente aparecen nodos circulares donde hay que hacerle unas divisiones para poder, le quito acá el relleno,
hacerle unas divisiones para poder escribir toda esta información. Debe tener el nombre de la actividad, debe tener la duración de la actividad, le debo establecer dónde viene el tiempo de inicio temprano y el tiempo de inicio tardío. Entonces normalmente encontramos situaciones como la siguiente. Unos nodos, voy a tratar de hacer acá algo, miremoslo acá. Normalmente se pueden presentar gráficos como esta forma. Muevo este un poquito acá. Si lo hiciera circular tendría que hacer algo como lo siguiente. Eso ya tendrán oportunidad, lo ven ustedes en los libros donde busquen en internet elementos de, bueno, digamos que por ahí está más o menos. Entonces tocaría hacer como un gráfico de esta forma, dividido en cuadrantes. Entonces en este círculo central iría, por ejemplo, el nombre de la actividad y la duración, el tiempo de duración en el círculo central. Y dividido esto en 4 cuadrantes, tendría que hacer algo también como lo siguiente, simplemente a nivel de ilustración para que revisen. Podría dividir esto en cuadrantes, digamos, esa línea, y podría tener una línea horizontal y entonces me divide esa circunferencia en cuadrantes. Algo así podría reemplazar esos nodos y entonces podría decir, en el círculo central escribo el nombre de la actividad y la duración de la actividad y empiezo a escribir los tiempos de inicio temprano en el sentido de las manecillas del reloj. Tiempo de inicio temprano, tiempo de finalización temprano, aquí tiempo de inicio tardío, tiempo de finalización tardío. Pues, izquierda, derecha, lo mismo que estoy haciendo acá, izquierda, derecha. Entonces esa es otra forma como se podría presentar estos nodos. Bueno, vamos a devolvernos para mirar los otros tiempos en la parte inferior. Devolvernos quiere decir que voy a hacer una lectura de derecha a izquierda. Ahora acá, de derecha a izquierda. Y miremos las características. Miro cuáles son los nodos de terminación. Yo puedo tener un proyecto donde hayan varios nodos finales. ¿Cuándo me doy cuenta que un nodo es final? Porque no tiene una flecha que le diga que va a continuar. Mire que aquí ya terminó. Lo mismo, ¿cómo me doy cuenta que una actividad de inicio? Porque no le llega ninguna flecha. A este no le llegan los tiempos de inicio y los tiempos de finalización no sale ninguna flecha, ningún arco. Pues ahí hay un tiempo de finalización. Yo puedo tener un proyecto donde tenga otra actividad por acá antes que haya terminado, que puedo terminar y esperar que el proyecto termine para entregar todo el proyecto, no solo la actividad. Entonces, para devolverme y hacer esa lectura, entonces tomo el mayor de los tiempos. En este caso quiere decir que el proyecto en sus tiempos normales duraría 26 semanas. Esa sería la duración del proyecto acá. Les decía que ese tiempo no corresponde a estos mismos tiempos. Si yo hago la suma acá de actividades, miremos acá la suma de todas las actividades, mire que aquí me da 51 semanas. ¿Sí? Entonces, la duración del proyecto no es la suma de estas actividades. La duración del proyecto es necesario hacer la red para poderlo determinar. Mire que aquí me habla de que hay 51 semanas, mientras que el proyecto está durando 26 semanas. Entonces, eso es lo primero que debemos quitarnos de la mente, y es que el proyecto no dura la suma de sus actividades, porque como hay actividades paralelas, entonces se comparte. Entonces, mire, duración del proyecto 26 semanas. Nos devolvemos. Empezamos con el tiempo de finalización 26 y como de izquierda a derecha sumábamos, pues de derecha a izquierda hacemos la operación contraria, restamos. 26 menos 2 me da 24. Esos tiempos se los comparto, sigo mirando las líneas de precedencia, entonces 24 lo comparto para las actividades, miro la flecha donde me lleva cada arco, 24 y sigo haciendo las diferencias, 24 menos 12, 12, 24 menos 14 me da 10,
Veo que acá hay dos líneas, entonces este tiempo 12 se lo debo trasladar a las líneas que van, 12 para la actividad C y 12 para la actividad B, en el caso de la parte superior. En el caso de la actividad G, vemos que acá termina en 10, pero tiene la actividad D y la actividad F. ¿Qué tiempo le traslado? 10 y le traslado 10. Hago las diferencias. 10 menos 4, 6. 10 menos 3, 7. En la parte superior tengo entonces 12 menos 4, 8. Y 12 menos 6, 6. Me queda todavía esta línea de precedencia acá. 6, que tiene la actividad F, se la paso a E, como tiempo de finalización tardío. Y 6 menos 1 me da 5. Arriba tenemos que 10 menos 3 me da 7. 12 menos 4 me da 8. Como aquí hay tres líneas de precedencia para esta actividad, paso el menor de los tres tiempos. Acá tengo 8, 7 y 5. Paso el menor. De derecha a izquierda paso el mayor, de izquierda a derecha, perdón, de izquierda a derecha paso el mayor, de derecha a izquierda paso el menor. Entonces 5, 5 menos 5, 0. Y ya hice el recorrido de izquierda a derecha. Entonces ya teniendo la red del proyecto puedo determinar un primer elemento que es la duración del proyecto. Vamos a mirar cuál es la ruta crítica. Entonces ya tengo tiempos de inicio temprano sin restar, tiempos de inicio tardío late start. Los tiempos de inicio temprano e inicio tardío. Transcribo la información a esta tabla, teniendo en cuenta que para cada actividad, la actividad A, B, C, no me puede perder de vista cada actividad. Traslado los tiempos que me da la red y calculo la holgura. Recuerden que la holgura, ¿cómo se calcula? La holgura se calcula como LS menos ES. O sea, los tiempos de finalización tardío, perdón, tiempo de inicio tardío menos los tiempos de inicio temprano. Eso me da la holgura. Siempre será un valor positivo. Cuando hago esa diferencia, todas aquellas actividades que me den valor 0, como la actividad A, como la actividad E, FG, mire, tiene valor 0, y la actividad I tienen valor 0. Todas esas actividades que dé holgura 0 se consideran que son las actividades de la ruta crítica. Entonces escribo acá sí, me miro por acá a ver que hay algún mensaje. A ver dónde puse 9 que me están preguntando. Déjenme miro a verla. En H, muéstrenme. En la actividad H, acá. ¿Por qué inicié ahí con 9 en este valor? Estamos diciendo que si arranco de izquierda a derecha, aquí tengo 6 y tengo 9, pasa el mayor de los valores de las dos actividades. ¿Sería esa la pregunta que tienen ahí sobre esa actividad? Ah, listo. Bueno. Recuerden, de izquierda a derecha siempre pasará el mayor, de derecha a izquierda el menor. Bueno. Entonces, las holguras me dirán cuáles son las actividades que pertenecen a la ruta crítica. Entonces, todo lo que me dé 0, digo que está en la ruta crítica, que yo le escribo sí, pero solo con que aparezca el 0 ya es suficiente para decir que está en la ruta crítica. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la ruta crítica para ese proyecto está conformado por las siguientes actividades. Miremos la actividad A, me dio 0, sí, aquí está. La otra actividad que me dio 0 es E, la otra es F, G, I.
Entonces, tengo acá la línea de precedente y escribo el tiempo total del proyecto, 26 semanas. Esa, esa ruta crítica es fundamental que la identifiquemos con un color diferente. Mira, acá está, marco la misma ruta crítica en rojo. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir la ruta crítica? No me olvide siempre el contexto en el que estamos trabajando. Cuando yo estoy definiendo la ruta crítica en un proyecto, lo que trato de determinar es cuáles son las actividades no más importantes, porque digamos que todas en el proyecto tienen que culminarse, sino cuáles son aquellas actividades sensibles que si me descuido y me atraso en el tiempo, pues se me va a atrasar todo el proyecto. Entonces aquí está la actividad A, E, F, G, I. Debo velar porque se cumplan los tiempos. Es decir, si la actividad tiene una duración de 5 semanas y por algún motivo yo me retraso pongámosle una semana, ya no la termino en la semana 5 sino en la semana 6, pues tengo que mover todas estas otras actividades una semana también. Entonces, si una actividad de esta se me retrasa en una semana, el proyecto se me va a retrasar en una semana, solo con que una actividad se retrase. Pero súmale a esto que yo me retrasara en la actividad A una semana y que por acá en la F me retrasara en 2 semanas. Pues ya tengo que sumar una y dos, ya son 3 semanas de retraso que voy a tener en el proyecto. Entonces, las actividades críticas se deben cumplir al pie de la letra para que el proyecto culmine en sus tiempos normales. Es muy difícil en la práctica, bueno, sobre todo en la cultura nuestra, vemos que los proyectos normalmente tienen sobrecostos por eso, porque no cumplimos los tiempos y pues más que la habilidad para hacer o no, es la habilidad para inflar costos y ese es uno de los grandes problemas. Pero en la teoría, digamos que una buena administración permite planear el proyecto y hacer un cumplimiento estricto de esos proyectos. Esta sería, por ejemplo, la función de la auditoría. Estar revisando en qué porcentaje lleva el cumplimiento cada una de las actividades. Y si ve que alguna actividad crítica se está retrasando, pues hay que empezar a poner alertas por ahí porque esta actividad ya va a decir el proyecto no lo van a cumplir. Se puede nivelar, claro, se puede nivelar, pues en determinado momento puedo meter más personal. Por ejemplo, en ingeniería es muy común que las actividades se retrasen por el clima. Cuando es trabajo a campo abierto, pues el clima influye, si hay mucha lluvia, pues ni modo, hay que pararlo. Entonces, por eso hay que mirar qué se hace. Mientras que estas actividades que no están acá dentro de la ruta crítica, el caso de C, de D, mire que no hay problema. ¿Dónde está el problema? Como la E está dentro de la ruta crítica y debe estar en la actividad 6, pues acá D y E puede esperar, por ejemplo, D puede esperar 2 semanas. La actividad E termina en la semana sexta, la D termina en la semana 8. Hay 2 semanas de holgura ahí de movimiento, diferencia entre uno y otro. C tiene 3 semanas de diferencia con E, entonces esta no tendría problema. Entonces, esto sirve porque en determinado momento, si yo veo que en la actividad de hoy colgado, pues podría movilizar personal o recursos de estas otras actividades para acá para tratar de nivelar. Porque estas son las que debo cumplir, a darle estricto cumplimiento para que el proyecto se cumpla. Bueno, ahí está resuelto el ejercicio que les dejé propuesto. Quiero que revisen si lo que hicieron está dentro de ese camino o cometieron algunos errores o tenían dudas que ya lograron aclarar o todavía hay algunas dudas. Los escucho. Sí, sí, no, no hay problema.
No, pero respecto a eso realmente no hay ninguna regla. Puede estar arriba, puede estar abajo. Por eso le digo, aquí ya influye mucho el sentido estético que cada uno tenga. Entonces, normalmente cuando uno está rayando con lápiz y papel, pues una vez hace la línea ya digamos que es difícil, más si usa lapicero. Pues ya borrar la línea no es posible. Entonces uno muchas veces incluso hace líneas curvas. Trata uno de mover que se vaya a esta actividad, por ejemplo, que necesitara la H. Entonces hace unos caminos curvos, que es válido, pero estéticamente no es bien visto. Pero no hay ninguna regla que me diga que no se puedan cruzar. De hecho, hay momentos en que es imposible que no se crucen. Es eso, pero no es que esté mal, sino que dificulta un poquito la interpretación del diagrama de red. Bueno, ¿alguien más? ¿O ese solo era como la inquietud y el resto ya en la metodología de cómo se asignan los tiempos y cómo se va haciendo la suma y restas? Es claro. Recuerde que estos valores todos son positivos, no les puede dar valores negativos en esos tiempos. Muchas veces es fácil identificar los errores porque me empieza a dar por acá algún valor negativo, no puede dar valores negativos ahí. Eso es un síntoma de alerta cuando estoy haciendo estos diagramas de red. Bueno, entonces, eso es cuando estamos trabajando la técnica del método de la ruta crítica, CPM. Vamos a mirar qué pasa con PER. Dijimos que en PER los tiempos son inciertos. ¿Qué quiere decir que los tiempos sean inciertos? Vamos a mirar, me paso un ejercicio para que lo revisemos. Los tiempos son inciertos. Vengo acá a este proyecto, miro que tengo, vamos a ver cuántas actividades, tengo 11 actividades de la A hasta la K, tengo mis líneas predecesoras, toda la precedencia me dice acá cómo debo trazar mi diagrama, pero veo que tengo, voy a insertar acá una fila, veo que acá tengo 3 valores. Estos valores que tengo acá son los tiempos. Y que tengo 3 tiempos. Hablo de un tiempo optimista, lo voy a llamar para efectos de lo que vamos a necesitar ahora para fórmulas, lo voy a llamar A, el tiempo optimista. Tengo un tiempo probable que lo voy a llamar B, no, lo voy a llamar M, para efectos ahora de las fórmulas que necesitamos. Y tengo un tiempo pesimista que lo voy a llamar B. Entonces, esta es la diferencia que hay entre PER y CPM. CPM, estos tiempos son definidos, es uno solo. En cambio, en PER no lo tengo claro. Tengo digamos, sé a grandes rasgos cuánto puede durar una actividad. Pero a grandes rasgos. Entonces, por ejemplo, estoy diciendo que la actividad A puede durar mínimo 4 semanas y máximo 8 semanas. Es el plazo que me estoy poniendo. Entonces aquí dentro de esto puede venir cualquiera, puede venir 5, 6, 7 semanas, ya depende de la experiencia, me va diciendo cómo debo empezar a manejar estos tiempos. Pero esta es la parte de planeación fundamental que debe saber el que diseña el proyecto. Entonces, CPM se usa cuando tengo mucha experiencia y sé cuánto dura exactamente la actividad. O hay actividades que son fácilmente medibles, pero hay otras actividades que no son fácilmente medibles. Entonces, debo moverme entre unos espacios que me den ese intervalos. Entonces, se habla de un tiempo optimista. ¿Cuál sería, en el mejor de los casos, mi tiempo?
y cuál sería el peor de los casos. Esto aplica también cuando se hace evaluación de proyectos. En la evaluación de proyectos siempre es fundamental crear 3 escenarios. Un escenario optimista, un escenario pesimista y un escenario, digamos, el más real posible. Yo siempre me puedo mover entre el optimismo y el pesimismo, dependiendo, también vuelvo e insisto, la administración influye mucho las características de personalidad. Las decisiones que se tomen dependen si yo tengo una tendencia al riesgo o no. Entonces, por eso se habla de personas conservadoras, personas menos conservadoras. Todo depende de la capacidad de riesgo o qué capacidad tienen para asumir el riesgo. Entonces está en lo mismo entre el optimista y el pesimista. Son extremos. Bueno, es la única diferencia entre uno y otro. Vamos a ver cómo nivelamos esta técnica con lo otro. En ambos hay que hacer un diagrama de red. Pero ¿cómo hago un diagrama de red con estos 4 tiempos? Pues lo primero que debo empezar a hacer es un tiempo estimado. Voy a escribirle acá. Lo primero que debemos hacer es un tiempo estimado. El tiempo estimado ya lo voy a hacer con un cálculo. Voy a decir que es una moneda T minúscula, T o T simplemente. Es el tiempo estimado. ¿Cómo se va a calcular ese tiempo estimado? Bueno, voy a insertarle acá una fórmula y vamos a mirarla. Entonces, para ese tiempo estimado, a ver, insertemos una ecuación por acá. Para ese tiempo estimado, a ver, no me dio señal. Entonces, el tiempo estimado, que lo va a llamar T, ya les amplío ahora un poquito esta ecuación para que se vea. Va a estar definido como un promedio ponderado. ¿Qué quiere decir el promedio ponderado? ¿Qué va a ser? A, que es el tiempo optimista, más 4 veces M. Es una fórmula ya definida como todas las partes en estadística y las fórmulas matemáticas y ya está demostrado, más B. Por eso se dice que es un promedio ponderado dividido en 6. ¿Qué está diciendo ahí la fórmula realmente? Que yo le estoy dando mayor probabilidad que lo haga en el tiempo probable, o sea, 4M tiene más peso que el tiempo pesimista y el tiempo optimista. ¿Sí? Entonces, si yo sumo 4 más 1, 5 más 1, 6, por eso dividido en 6 y es un promedio ponderado. Entonces, tanto el tiempo optimista, que es A, como el tiempo pesimista tienen el mismo peso y el probable tiene mayor peso que todos. Entonces, ya tengo un primer elemento para calcular, que es el tiempo estimado. Este tiempo estimado es el que me va a permitir construir la red del proyecto. Entonces vamos a hacer ese cálculo. Entonces tengo esta tabla con mis actividades. Voy a calcular el tiempo estimado. Si me acelero mucho me dicen por qué. Pues acá las ventajas del Excel es eso. Digamos acá, todos los cálculos que vaya a hacer los voy a hacer en rojo. Entonces voy a calcular los tiempos estimados para cada actividad. Entonces miremos, tiempo estimado para la actividad A. Me dice que es A, que vale 4, más 4 por B, o por M, que es 6, más B, que es, en este caso, 8. Todo esto dividido en 6. Y ahí está formulado. Y haciéndose en Excel, pues el resto de cálculos es simple, se hace para cada uno exactamente lo mismo. Entonces ya tengo los tiempos estimados. Estos tiempos que tengo acá
son los que me van a servir para hacer la malla. Entonces, convertir el modelo de PER, ya lo tengo convertido en un modelo CPM. Ya no tengo en cuenta estos 3 tiempos, sino que voy a tener en cuenta el tiempo estimado para la red. Entonces vamos a construir la red con estos tiempos. Y ahora hacemos otro cálculo que necesitamos, pero primero hagamos la red, que es lo que ya conocemos, y decimos cuánto dura este proyecto. Entonces voy a ubicarme acá y vamos a hacer. Entonces dice acá en primer lugar, la actividad A y B no tienen predecesoras. Tiempos ceros acá, no hay ninguna actividad, entonces voy a empezar con A y con B. Después voy organizando a ver cómo la debo acomodar para que voy a distribuirlo acá. Voy a centrar todo esto. Voy a organizar un poquito el tamaño para que puedan, bueno, digamos por acá. A dejar ahí. Entonces tengo la actividad A y la actividad B pueden iniciar al tiempo. Acá y ahora muevo todo lo que tenga que mover, es el caso. Bueno, entonces actividad A y actividad B son las actividades que inician. A y B. Tiempos. A tiene 6, B tiene 9. Entonces tiempo de duración de A 6, tiempo de duración de B 9. Como son actividades de inicio, entonces el inicio temprano 0, inicio temprano 0. Y puedo calcular la finalización temprano. La finalización temprano pues va a ser entonces 0 más lo que dura la actividad, que es 6. Lo mismo pasa abajo, va a ser 0 más 9, que es lo que dura la actividad. Miren que lo estoy haciendo muy manual. No es que esté usando software ni nada, es manual. Listo, ya tengo la actividad A y la actividad B. Me dice que para hacer la actividad C debo haber terminado A y B. Ya después de A y B viene C. Vamos a pasarlo. Tratando de mantener un poquito esa parte estética, digamos acá. Entonces viene C. Voy a quitarle estos tiempos. Voy a ir organizando. Bueno. C. ¿Cuánto dura C? C dura, de acuerdo a lo que estimamos acá, dura 4 unidades de tiempo, 4 semanas. Dura 4. Y voy a ir metiendo una vez las líneas de precedencia para no perderme en esto. Entonces la línea de precedencia quiere decir que una vez termine A, puedo ir a C. Y lo mismo pasa, necesito haber terminado B para poder pasar. O sea, ambas actividades debo haberlas terminado. Ahí va la línea de precedencia. Esa línea de precedencia me va a decir cuál va a ser el tiempo de inicio temprano. Entonces el tiempo de inicio temprano para C va a ser el mayor de los dos tiempos que tengo de estas dos líneas. El mayor tiempo es 9. Y el tiempo de finalización temprano pues va a ser 9, que es el tiempo de inicio más la duración de la actividad. 9, 4, 13. Listo. Ya voy en C. Vengo a mi tabla. Y ya. Ahora me dice que después de C, mire, puedo hacer D y E. Entonces vamos a hacer después de C, D y E. Vamos a ver. Dice, bueno, puedo terminar C, tan pronto la termine. Puedo hacer D y E. Voy a ponerlo acá. Aquí viene la actividad D
Aquí viene la actividad E y voy organizando el formatico de esto que se vea estéticamente agradable. Bueno, ¿cuánto dura la actividad D y cuánto dura E? Miremos. D tiene una duración de 12 y E de 10. Y 10. Y hagamos las líneas de precedencia. Dice que después de C, termino C, puedo iniciar D. Y lo mismo, termino C, puedo empezar E. Ahí van las líneas de precedencia. ¿Qué tiempo voy a pasar acá? El mayor acá, 13, que es el único que hay. Lo mismo a este le voy a pasar este tiempo, 13. Le sumo la duración de la actividad, entonces 13 más 12, 25, y acá abajo 13 más 10. Ya voy con D y con E. Vamos a ir acá señalando lo que ya hemos hecho. D y E. Bueno. Miremos qué pasa con F. F después de E. Entonces busquemos E y después viene F. Entonces me dice que una vez termine E, puedo hacer F. Entonces aquí está la actividad F. Esa actividad F, ¿qué duración tiene? Voy a moverme acá. La actividad F tiene una duración de 6 semanas. Bueno, yo hablo de semanas, pero cualquier unidad de tiempo. 3, 6. Como la línea de precedencia viene de E, entonces le traslado el tiempo de finalización temprano de E, lo hago como tiempo de inicio temprano de F. Entonces le debo trasladar 23 unidades. Y el tiempo de finalización temprano será 23 más lo que dura la actividad, 29. Mire que ahí voy, digamos, estéticamente bien, no hay cruces, un diagrama limpio. Vamos a ver hasta dónde es posible. Listo, ya tengo F. Vámonos a mirar G. G después de C. Y dura 8 semanas. Entonces G después de C. Mirémoslo. A ver, yo miro acá que esté bien. G después de C, sí. Entonces quiere decir que puedo hacerlo por acá. Voy a ponerlo acá arriba. Más arriba. Decimos que aquí viene G. Y la línea de precedencia es C. ¿Cuánto dura la actividad G? Miremosla. La actividad G dura 8 semanas. 8. El tiempo de inicio de la actividad G viene después de la semana 13, que es donde termina C. Por lo tanto, G tiene una duración de 13 más 8. Terminará en la semana 21. Bueno, ahí vamos con G. La actividad H necesita D, F y G. Vamos a mirar. H después de D, F y G. Aquí está D, F y G. Entonces voy a poner por acá
esa actividad H. Y en la actividad H le voy a bajar un poquito el zoom al Excel, no sé si sea mejor para ustedes o no, pero que tengan visión de todo el proyecto. Si es preferible así o no, o es mejor ampliarlo. Sí, bien, bien, bueno. Ya es que yo sí veo mal y necesito tener letras más grandes, pero ahí veo bien, ahí espero que vean bien. Entonces, dijimos que H tiene una duración de 6 semanas. Y tiene 3 líneas de precedencia. Vamos a marcarle las líneas para saber qué tiempo vamos a trasladar. Nos dice que necesita D. Después de haber terminado D, puedo hacer H. Que necesita F. Y que necesita G. Entonces ahí me está diciendo, tan pronto haya terminado esas 3 actividades, puedo hacer H. ¿Cuál va a ser el tiempo de inicio temprano de H? El mayor de las 3 líneas. Tengo 21, 25 y 29. Entonces le voy a trasladar a este 29, que es el mayor de las 3. Y como la actividad dura 6 semanas, entonces 29 más 6, 35. Entonces ya voy con la actividad H. Vamos a mirar. H ya está, DFG. Vámonos con la I. La I viene después de D y F. Vamos a ver dónde la ubicamos. Y después de D y F. Miremos dónde está D y F. Bueno, ya que aquí ya es imposible que no se me vayan a cruzar. Voy a decir acá que voy a dejar la actividad I. Esa actividad ahí estamos diciendo que dura 7 semanas. Y que viene después de D y F. Entonces quiere decir termino F, puedo empezar I. Pero además debo haber terminado D. A ver, un poquito está acá. Mira que aquí ya se me cruza. Es difícil meterla en algún lado. La única forma que no, en cualquier, tendría que meterla por acá y para que no se cruzara, pero después se me van a cruzar otras. Entonces, mire que ahí esos cruces ya empiezan a generar confusión, pero siempre debo mirar cuál es la flecha y de dónde viene para saber los tiempos. Entonces, el tiempo de inicio de la actividad ahí va a ser la mayor de las dos que le llega. Le llega a 29 y le llega a 25. Entonces, le voy a trasladar 29. Y luego acá me va a dar que es 29 más el tiempo de duración de la actividad, que es 7. 36. Listo. Ya tengo I. Correcto. Me falta la actividad J. J me dice que va después de H. Miremos dónde está H. Para colocar J después. Listo. Aquí está H. Después de eso viene J. Bueno, ¿qué duración tiene la actividad J? Tiene una duración de 4 semanas. 4 semanas. ¿Y de dónde? ¿Cuál es su predecesora? Es la actividad H. Entonces mire que paralelamente voy haciendo el nodo y el arco para saber esas líneas de precedencia
y poder definir los tiempos. Tiempo de inicio temprano para la actividad J, entonces es 35. Y el tiempo de finalización temprano va a ser 35 más 4, que es lo que dura la actividad, eso me da 39. Bueno, y me falta una última actividad que es K. K dice que puedo hacerla tan pronto haya terminado IJ. Veamos dónde está I y J para hacer K. Tengo I y J, entonces puedo hacer K por acá. Esta es la actividad K. Y dice que debo haber terminado IJ. Entonces vamos a ponerle acá J por este lado y por este lado. Miremos el tiempo de duración de la actividad K. Es 4 semanas. 4 semanas, tiempo de duración de la actividad K. Y el tiempo de inicio temprano, pues tengo acá 36 y 39, tiene que pasar el mayor, 39. Y le sumo el tiempo que dura la actividad 4. No lo sumé. 39 más 4. Quiere decir que el proyecto durará 43 semanas. Ya tengo ahí el tiempo de duración del proyecto. Y mire que traté de hacerlo lo más limpio posible. Pues acá hubo un cruce, pero digamos que fue lo más limpio posible que encontré dentro de todas esas actividades. Ya hice todo el barrido de mis actividades acá en la tabla que me dieron del proyecto. Esto que tengo acá, este diagrama de red, se transforma también en el famoso diagrama de Gantt. Si yo quiero hacer un diagrama de Gantt, pues tendría que escribir lo mismo. Haría acá, voy a solo por mostrar alguno. Si quisiera hacer un diagrama de Gantt, tendría que hacer algo como esto. Escribir las actividades. Recuerda que un diagrama de Gantt no es más que un cronograma. Tendría las mismas actividades. Voy a hacerlo para las 3 primeras, pongamos las 6 primeras actividades. Para A, B, C, A, B, C, D y E. Y por este lado tendría que escribir las unidades de tiempo. ¿Sí? Aquí tendría que ir hasta 43. ¿Y qué me dice la actividad? Me dice que la actividad dura 6 semanas, entonces tendría que hacer algo como esto. Marco el diagrama, voy a hacerlo con otro color. La actividad B dice que dura 9 semanas y parte en 0 y hasta dónde llegaría. De ahí viene el diagrama de Gantt, que es lo mismo. Dice que la actividad C empieza tan pronto termine la anterior, que es B, y dura 4 semanas. Tengo que hacerle acá solo para estos 3 días, 11, 12, 13. Entonces dice que la actividad C puede empezar tan pronto haya terminado acá y dura 4 semanas. Y eso es lo que me va marcando el diagrama de Gantt. De las barras me dice dónde inicia, dónde termina una actividad, cómo va frente a las otras. Por ejemplo, A y B tienen 6 semanas compartidas, pero luego se va a B solo con 3 semanas y una vez termine ahí sí puedo empezar con C. ¿Qué pasa con las otras actividades? Con D, E, mire que D y E empezarían acá, tan pronto termine la actividad C. Y como duran 12 y 10 semanas, tendría que irse hasta 25. Entonces, tendría que seguir acá la línea hasta 43, que es lo que dura el proyecto. Esto es un diagrama de Gantt, es la misma representación del diagrama de red.
Estos son elementos que ustedes ya han visto en control de calidad, en planeación estratégica, varios elementos anteriores en administración de operaciones. En alguno de esos deben haber visto estas herramientas. Bueno, vamos a devolvernos y hagamos los tiempos que nos faltan para ver qué pasa con el proyecto. Listo. Entonces ya sabemos que solo tiene una actividad de finalización y empiezo acá con 43 semanas. Y empiezo a restar entonces 43 menos 4. Este es AF22. Me da 39. Este 39 es el que le tengo que trasladar a las líneas que vienen acá. Me hago para que me dé color de una vez. Voy organizando acá. Voy organizando ahí. Entonces acá debo trasladarle el tiempo que me dio acá 39. Lo mismo esta línea de precedencia, tengo que trasladarle ese mismo tiempo. Siempre me voy siguiendo todas las líneas de precedencia. Le hago la resta. 39 menos, este es AB 18. Aquí me da 35. Lo mismo acá tengo que hacer la resta. Va a ser 39 menos este valor, 7. Y mira que aquí ya empieza a mostrarnos tiempos diferentes. En la parte superior voy siguiendo la línea de precedencia viene acá para la actividad H, le traslado 35 como tiempo y hago la diferencia 35 menos 6, ahí me da 29. Mire que voy llevando a la par la columna con todos los valores. Vamos a mirar aquí la actividad F, qué tiempo le voy a trasladar. Tiene dos flechas o dos arcos. Viene uno de H y otro de Y. Tengo que quedarme con el menor de los tiempos porque estoy haciendo el recorrido inverso. Entonces aquí va a trasladarle, aquí está 29, aquí 32, me quedo con 29. Y hago la diferencia. 29 menos 6, ahí van 23. Este tiempo se lo tengo que trasladar aquí a la actividad E, que solo tiene la línea de precedencia. Le damos color a esto. Digamos que el tiempo en la preparación del proyecto está acá. Esta es la planeación del proyecto realmente antes de ponerme a hacer todo. 23. Vamos a mirar esta de acá arriba. La actividad D tiene flecha o tiene un arco que viene de H y otro de I. Vamos a mirar entre H y I cuál tiene el menor tiempo. Está 29. Y miremos la actividad G. La actividad G solo tiene un arco que viene acá de H. Entonces le voy a trasladar 29. Mire que todas estas actividades quedaron acá ya los tiempos bien distribuidos. Y hago las diferencias. Entonces 29 menos 8 para la actividad G. Para la actividad D será 29 menos 12. Y para la actividad E será 23 menos 10. Entonces ya tengo mis tiempos para estas actividades, para la actividad D, E y G. La actividad C, vemos que tiene su línea de precedencia, tiene 3 líneas. Entonces busco de esos el menor tiempo. Tengo 21, 17 y 13, entonces le voy a trasladar 13. Hago la diferencia. 13 menos 4. Ya. Y finalmente A y B tienen cada dos líneas, le voy a trasladar el tiempo que le da la actividad C, 9 y 9.
y hago las diferencias. Voy a decir que esto es 9 menos 6 y aquí va a ser 9 menos 9. Bueno. Lo mismo que hicimos en CPM. Entonces, ¿qué hemos hecho diferente? Este cálculo para el tiempo estimado. ¿Cómo lo calculamos? Lo calculamos a partir de esta fórmula. Recuerden que eso es una fórmula ya definida y no hay nada que inventarnos. Los valores que están ahí es identificar quién es A, M y B. A, tiempo optimista, M, tiempo probable y B, tiempo pesimista. Pues calculo esos tiempos estimados y hago el diagrama de red. ¿Qué logramos identificar acá? Bueno, vamos a mirar primero la holgura. Voy a dejar una columnita acá que necesito, pero vamos a calcular los tiempos de inicio temprano y los tiempos de finalización temprano. FS, LS, LS. Entonces vamos a mirar los tiempos. La actividad tiene IB 0, 0. Voy a ir primero con los inicios tempranos. 0, 0. Miremos B, C y D. No, C, D y E. C tiene 9, 13 y 13. 9, 13 y 13. Verifico que si vaya en la actividad E. Correcto. Miremos con F y G. F tiene 23 y G tiene 13. F tiene 23 y G tiene 13. Voy verificando que si vaya F y G. Listo. Sigue H. Miremos H. ¿Qué tiempo tiene? Tiene tiempo 29. H tiene 29. Sigue I. Miremos I. ¿Cuánto tiene de tiempo de inicio temprano? Tiene también 29. Sigue J y K. Miremos J y K. ¿Cuánto tiene de inicio? J tiene 35 y K 39. Y 39. Son los inicios tempranos para el proyecto. Vamos a ver los inicios tardíos del proyecto. Entonces viene para A. Miremos, son los tiempos en rojo de abajo. 3 y 0. Entonces 3 y 0. Ahora vámonos con C. 9. Miremos ahora D, E, F. A ver, D, E, F. Tenemos D, 17, 13 y 23. 17, 13 y 23. Ya voy acá en la actividad F. Vamos a mirar G. G tiene 21. Vámonos con H. A ver cuánto tiene de duración H en el tiempo tardío. H tiene 29 y una vez aprovecho y 32. 29 y 32. Me falta J y K. Miremoslo. J tiene 35 y K 39. 35 y 39. Bueno, ahí digamos que no hay ciencia en eso, es trasladar la información que hay. Y aquí calculamos la holgura.
Recuerden que hemos dicho que estamos haciendo lo mismo. La holgura es la diferencia entre estos dos valores. Y determino la ruta crítica. Entonces, ¿cuál es ruta crítica? Pongámosle acá que esta que tiene 0, esta que tiene 0, esta que tiene 0, esta que tiene 0, esta que tiene 0 y estas que tienen 0. Esas son las actividades de la ruta crítica. Entonces ya podemos concluir lo siguiente. Podemos decir que este proyecto tiene una ruta crítica, vamos a mirarla acá, CPM, cuyas actividades son B, C, aquí abajo tenemos, a ver, me muevo acá, entonces voy con B, con C, acá viene EF, EF, luego viene H, luego viene JK. Y que además ese proyecto está durando, dijimos que duraba 43 semanas creo. Miremos qué valor, con qué terminó acá, con 43. Esa es la primera conclusión que tenemos al hacer el diagrama de red. Entonces ya tenemos la ruta crítica y las actividades críticas. Vamos a resaltar estas actividades acá. Entonces dice que son B, voy a cambiar color para que me quede en, a ver dónde le puedo agregar el color. Dice que va de B a C, de C a E, de C a E, de EFH, busquemos de E, a ver a dónde llega, a F, acá está, a H, de H va J y K. J y K. Entonces, si observan bien, la ruta crítica tiene una línea continua. Mire que no se salta ninguna actividad, debe ir la continuidad. Esas son las actividades que hay que prestarle atención. Bueno, entonces hasta ahí el único elemento diferenciador está en este cálculo de la fórmula de los tiempos estimados. Este tiene una gran ventaja y es que como estos tiempos son estimados, tengo 3 tiempos, entonces yo puedo empezar a jugar con las probabilidades acá. Voy a bajar este. Podemos empezar a mirar el tema de probabilidades de la siguiente forma. Yo podría estar interesado acá en decir lo siguiente. Si yo sé que el tiempo o el proyecto tiene una duración de 43 semanas, ya identifiqué mis actividades críticas. Yo podría preguntarme lo siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de terminar el proyecto? A ver, de terminar el proyecto en, pongámosle 40 semanas.
quiero acortarlo. Entonces quiero saber cuál es la probabilidad que tengo. Entonces, podría suceder lo siguiente, que también puedo preguntarme, a ver, traslademos esto acá. También podría preguntarme lo siguiente. Supongamos que no quiero acortarlo sino alargarlo. ¿Cuál es la probabilidad de terminar el proyecto en 45 semanas? Alargarlo. Y también podría preguntar lo siguiente. Con una probabilidad del, pongámosle, el 70%, ¿cuál será el tiempo de duración? ¿Cuál será el tiempo de duración del proyecto? Son tres elementos, tres cosas. Mire que esto ya me da más información que el CPM solo. Pero en términos probabilísticos tendríamos que recordar algo. Voy a mostrarles, antes de continuar, una tabla de distribución normal para mirar algunas características. Déjenme les cambio un momentico. No sé si ahí, si me muevo de Excel a Word, ¿se ve el cambio o no? Tengo que cambiar. Ustedes siguen viendo solo Excel. Bueno, entonces me toca salirme de compartir pantalla y quiero mostrarles un momentico para que cerremos hoy esto. Voy a dejar de presentar este y voy a compartirles un documento de Word para lo siguiente. Voy a compartirles esto para que recordemos. Ahí ya está compartido. Lo que quiero mostrarles es lo siguiente. Más bien me llevo esta gráfica, me la voy a llevar a Excel y que pueda trabajar todo allá. Un minuto, a ver si me funcionó. Sí, más bien me voy a salir de acá, de la tabla nuevamente y vuelvo a Excel para vuelvo a Excel y les muestro allá con todo lo que tenemos trabajando. Bueno, vamos a interpretar todo lo que se ha dicho hasta el momento con base en esta gráfica. Yo me acomodo por acá que tenga todo a la vista. Acá. Bueno. Desde el punto de vista estadístico, esto se debe interpretar de la siguiente forma. Miren. Esta curva que acabo de marcar acá es lo que se llama la curva de distribución normal. A ver si tengo un espacio. A ver, acomodo por acá. Bueno, voy a acomodar acá. Y voy a hacerla más grande. Listo. Esto se llama la curva de distribución normal. O la famosa campana de Gauss. Bueno. ¿Qué representa la curva? La curva lo que me muestra es que hay una línea central. Esta línea central corresponde al tiempo de duración del proyecto. En este caso, corresponde a 43 semanas. Voy a marcarlo por acá. Acá esto sería el tiempo de duración. Esta línea central.
como el proyecto está en términos de probabilidades, la línea central lo que me dice es que me divide la curva en dos partes iguales. Entonces la distancia que hay de acá a acá es la misma que hay al lado izquierdo. Quiere decir que por cada lado tiene una probabilidad del 50%. Entonces en este lado estaría diciendo que por acá está el 50%. Por la izquierda está el otro 50%. Eso es lo que representa la curva de distribución normal. Es simétrica frente a esa medida central. Entonces lo que podemos concluir con el proyecto es que tenemos un 50% de probabilidades. Aquí la conclusión es, tenemos un 50% de probabilidades de terminar el proyecto en 43 semanas. Eso es lo que podemos concluir de acá del CPM. Con un 50% de probabilidad podemos terminar el proyecto en 43 semanas. Entonces, si yo quiero saber cuál es la probabilidad de hacerlo en menor tiempo o cuál es la probabilidad en mayor tiempo, la curva de distribución normal tiene dos elementos fundamentales que son la media y la varianza. Son dos medidas fundamentales en estadística. La media es una medida de tendencia central, la varianza una medida de dispersión. La varianza me indica qué tanto se acerca o se aleja los datos de esta línea central, o sea, cómo se mueve en esta curva, a la derecha o a la izquierda. Eso me dice la varianza. Y la media es esta línea central. Bueno, entonces quiere decir que nosotros ya tenemos determinado el tiempo medio, que en términos de la curva normal corresponde a la media. Nos falta calcular la varianza. Voy a escribir la fórmula de la varianza. Voy a escribir acá. Calculamos la varianza y vamos a terminar por ahí. Voy a insertar acá para que esta parte teórica nos quede completa. Voy a escribir la varianza. Entonces la varianza yo la puedo escribir como S al cuadrado. Ahora les muevo de acá esto. Dejémoslo de ahí. Entonces va a ser S al cuadrado, de acuerdo a lo que tenemos acá, va a ser igual abro un paréntesis por acá. Tengo que abrir otro. Entonces necesito escribirles esta formulita para que les quede claro. Entonces la varianza se va a calcular de la siguiente forma. Como B menos A sobre 6 y todo esto elevado al cuadrado. Esta sería la forma de calcular la varianza. Por lo mismo, si yo quisiera calcular la desviación estándar, recuerde que la varianza y la desviación estándar representan cálculos de la misma medida. Es la misma unidad de medida, solo que este es al cuadrado y este es lineal. Si yo quisiera escribir la varianza, perdón, la desviación estándar, es esta misma fórmula, sacándole la raíz cuadrada, que realmente es la que necesito. Entonces, ¿cómo me quedaría? Me va a quedar que S solo
va a ser igual al sacarle la raíz cuadrada a esto, me va a quedar ahí tengo las dos medidas, varianza y desviación estándar. Realmente me interesa la desviación estándar. Vamos a calcularla acá. Voy a ponerle S y hago el cálculo. B menos A dividido 6. Voy a darlo con dos decimales. Calculo todo. Entonces, resumiendo y para terminar por hoy, elementos nuevos en PER está que debo calcular el tiempo estimado y debo calcular la variante. Son los elementos nuevos. De resto, todo lo que hemos hecho es exactamente igual. Entonces nos falta darle respuesta a estas tres preguntas. Es lo que nos falta. Entonces, para que terminemos, ustedes tienen dentro del ejercicio que les había enviado el lunes, tienen otro ejercicio de PER. Pueden hacerlo hasta acá, hagan el diagrama de red. Nos veremos el lunes y continuaremos y terminamos este tema, lo aclaramos completamente. Entonces vamos a darle respuesta el lunes a estas tres preguntas y una vez resolvemos o aclaramos las dudas sobre el ejercicio que tienen en el taller que les había enviado la semana pasada. ¿Les parece? Cuénteme. Sí, ando con eso porque nos tienen, estamos con trabajos de grado, estamos con una cantidad de cosas en pasantía. Entonces no he podido consolidar todavía esas notas, pero creo que en este momento no debería ser tanto la preocupación de ustedes. Sé que andan pensando en eso, pero déjenme yo logro consolidarlas antes de que programemos el próximo parcial. Bueno, entonces nos veremos el lunes. Les recomiendo que trabajen ese otro ejercicio que tienen y el lunes nos veremos. ¿Les parece? Cuénteme. Claro, ya mismo voy a compartirlo. Ya mismo cierro y se los mando al correo. Bueno, pues les agradezco.